Bienvenidos a todos una semana más a nuestro canal Nuevo Paradigma TV. Como siempre, Magdalena López, tu anfitriona en este espacio donde te compartimos junto a nuestros expertos invitados iniciativas, propuestas, eventos, informaciones, conocimientos para devolverte la responsabilidad y tu propia soberanía. Y hoy tengo el placer de tener como invitada a Almudena Martín. Almudena, ¿cómo estás? Pues muy feliz de compartir este espacio contigo y bueno, pues conocer a toda esta audiencia maravillosa de este canal. Gracias. Bueno, deciros a todos que Almudena es historiadora, periodista y formadora de profesionales del desarrollo personal desde hace 17 años. Actualmente dirige el experto universitario en técnicas de tercera generación de EUNEIZ, creo Sí, que lo he dicho bien. sí. Y Es mentoriza. euskera. Sí, por eso, bueno, yo soy de La Rioja, pero ahí el euskera se me escapa. Y mentoriza proyectos basados en el nuevo paradigma y además es mamá de un niño. Y deciros que hoy vamos a estar hablando del nuevo paradigma en la educación, una mirada desde la primera infancia a la universidad. Y yo creo que, primeramente, antes de empezar hablar de esta mirada en el nuevo paradigma, a mí me gustaría, Almudena, que nos cuentes un poquito qué es esto de estas técnicas de tercera generación que estás impartiendo ahora mismo en la universidad, para dar una visión global de por dónde va este nuevo paradigma en la educación. Pues mira, las técnicas de tercera generación son nuestras técnicas holísticas, ¿no? Todo eso que hacemos que va más allá de lo puramente científico y que, sobre todo después de la pandemia y con la cantidad de personas de población que había en estados de shock postraumático, sin que apenas ni siquiera ellos lo supieran, muchos psicólogos convencionales y muchos profesionales de lo que era la oficialidad se vieron en la necesidad o en el placer, ¿no?, de abrirse a otras técnicas que hasta ese momento habían mirado un poquito de reojo porque se dieron cuenta de que los resultados mejoraban. Eso abrió mucho el abanico dentro del mundo más académico y cuando menos me lo esperaba, pues me tocaron la puerta para poder dirigir este experto. Para mí fue como un sueño cumplido porque la primera meditación que yo hice en una formación para profesionales, cuando yo me estaba formando hace tantos años, a mí me dijeron que yo iba a llevar lo holístico a la universidad. ¿Qué pasa? Es que, ¿qué piensas? Pues dices el año siguiente, ¿no? Tú te imaginas, pues ya, y yo venía arriba, allí que me fui a chocarme contra la Matrix y claro, las puertas no se abrían, ¿no? Hasta que en un momento dado, pues yo me llegué a convencer de que era algo que había producido mi mente, ¿no? Una fantasía y que no se iba a dar. Entonces, cuando la puerta se abrió, yo dije, ostras, en coherencia con mi alma y con eso que había sido un llamado para mí, hay que montarlo, ¿no? Y aunque en ese momento todo mi ejercicio profesional estaba enfocado en otra cosa, pues puse todo en suspenso para poner el cuerpo y el alma en esta formación, que ya han acabado los de la primera promoción, y ha sido todo muy, muy mágico, ¿no? Así que a veces los sueños se cumplen. De hecho, durante esos 12 años que tardó aquello en ocurrir, siempre que me decían, piensa en algo imposible, ¿no? Tú que eres tan de ese pensamiento cuántico, yo siempre ponía esto en el aire, ¿no? Porque era como, bueno, pues voy a decir aquello que, pero en absoluto desapego, sin ningún deseo, simplemente desde ese lugar. Así que para mí ha sido una manifestación y en la universidad han estado en todo momento abiertos. De hecho, hemos creado un QE para profesionales de la meditación también, hemos hablado de espiritualidad aplicada y ellos han estado en todo momento receptivos, así que parece que hay muchas cosas cambiando por las altas esferas académicas. Me encanta porque muchas veces los que estamos a pie del cañón, ¿no?, implementando este nuevo paradigma, a veces sentimos como que el avance no es tan real. Pero claro, Sí. estamos viendo ahora mismo, aquí tenemos a una experta que está llevando esas técnicas de tercera generación ya a la universidad, por lo cual sí que hay algo cambiando, sí que hay un paradigma cambiando. Y aquí me gustaría preguntarte realmente cómo está evolucionando esta forma de educación ahora mismo, ya no simplemente en la universidad, que lo estamos viendo con tu ejemplo, pero ¿cómo crees tú que estamos evolucionando desde la infancia todo este camino de educación hasta la universidad?
Pues mira, yo ahora mismo creo que en todo, en general, ¿no? Y en la educación no es una excepción, conviven dos paradigmas. Entonces, hay una parte de la población que muchas veces vemos que es imperante porque es lo establecido, como ha sido siempre, ¿no? Que está manteniéndose en una continuidad, pero ya cada vez hay más voces que se están haciendo las cosas de una manera diferente. Yo, por ejemplo, en la escuela a la que va mi hijo, que la seleccioné con mucho, mucho cuidado, porque para mí era muy importante esa parte, ¿no? De la escolarización, de lo social, que hubiera una mirada, ¿no? Que hubiera una mirada amorosa, respetuosa y lo más consciente posible, ¿no? Y ellos tienen una figura donde hay un profesional que se dedica a observar a los que acompañan a los niños para ver que no meta su historia personal. Es decir, que no eduque desde el sesgo, sino desde el trabajo interno, ¿no? Desde el decir, oye, mira, aquí ha habido un caso de abuso y se te ha movido algo tuyo. No has sido objetivo con esta mirada, vamos a acompañarte a ti a que lo transciendas para que no llegue al niño. Si eso se diera en toda la sociedad, disminuiría mucho el porcentaje de traumas, ¿no? Porque no nos damos cuenta y a veces cargamos mucho a los docentes que también tienen su historia y que no están libres de que se les muevan cosas pues con historias de los niños o con cosas que los niños traen de casa, ¿no? Entonces, igual que el colegio de mi hijo es así, yo estoy segura de que hay un montón de otras escuelas donde eso también se está implementando, ¿no? De hecho, ellos ni siquiera lo cuentan, es decir, hay que estar muy dentro para saberlo, pero esa mirada del desarrollo personal, esa mirada de que los docentes tengan un trabajo terapéutico hecho para que no proyecten esa mirada de acompañamiento, de descubrir a cada niño con su tipo de inteligencia, con sus dones y que no se acompañe a todos de manera estándar como se ha hecho hasta ahora. Es un gran regalo. Y es que tenemos que pensar que la educación en muchos, la normativa, ¿no? La más establecida, que ya te digo que cada vez es más minoritaria porque hay muchísimas escuelas públicas que ya están haciendo aprendizaje por proyectos, que ya están integrando pedagogía Montessori o otros tipos de materiales. Es decir, hay una nueva generación de maestros que ya tienen otra mirada y que están haciendo cambios en estructuras incluso que aparentemente son muy rígidas y muy antiguas, ¿no? Y es que nosotros la educación que hemos vivido, en la que nos hemos criado nosotras, yo creo, viene del siglo XIX, ¿no? De la industrialización, de la necesidad de que todo el mundo pues en esos horarios estuvieran en un lugar recogido y que todos más o menos aprendieran las mismas cosas, pero no había ninguna mirada, ¿no? Y si nos fijamos, en casi ningún sector seguimos haciendo las cosas como en el siglo XIX, ¿no? Las empresas que ahora mismo pues, han tenido un éxito brutal, pues como puede ser Amazon, como puede ser Google, como puede ser Facebook, son impensables en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo podemos educar de la misma manera que educábamos en el XIX cuando nuestro mundo, el mundo que nos rodea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez hay más mirada hacia otro tipo de educación y, bueno, pues yo lo que veo es que el resultado con los niños es increíble, ¿no? Lo conscientes que son de sus propios sentimientos. Yo me acuerdo a mi hijo en infantil, ya no, o sea, con 4 años, que a lo mejor de repente veía a un niño y yo decía, está enfadado, y me decía, bueno, mamá, está enfadado y está frustrado. No solo está enfadado, también tiene una frustración y hay que acompañar esa tristeza. Y yo decía, hola, no, he parido un coach, pero realmente viendo a sus compañeros veo que esa manera en la que son tratados al final es la manera en la que ellos tratan. Así que yo confío mucho, mucho en esa generación y en esos niños que ya están recibiendo algo diferente a lo que nosotros recibimos, ¿no? Y de eso se trata evolucionar, ¿no? Sobre la base de lo que nosotros hemos creado, que los siguientes hagan otra cosa y que todos con amor pues lleguemos a transformar muchas, muchas estructuras. Qué bueno. Has hablado de que habías elegido muy bien el colegio de tu hijo y aquí mi pregunta es, ¿crees que está habiendo una implementación más profunda en lo que son colegios privados que en lo que son colegios públicos? Pues creo que depende y que hay que mirar mucho las preguntas que se hacen. Yo reconozco que era que yo me había formado, había hecho un máster en crianza autorregulada, entonces yo sabía mucho las preguntas que había que hacer, ¿no? Porque había gente con un tinte respetuoso, marquetero, maravilloso, pero en cuanto les preguntabas, ¿es obligatorio que el niño con 3 años ya haya dejado el pañal? Sí, claro, no estás acompañando su propia biología. El niño no está tomando la decisión desde el empoderamiento, sino que de repente le vas a quitar algo que le hace sentir seguro de manera forzada, pues como nos han hecho a nosotros, ¿no? Entonces, haciendo muchas preguntas, pues vi que había colegios públicos donde realmente sí que había una mirada muy respetuosa. En Madrid hay un par de ellos que son maravillosos, pero claro,
También tienes que tener pues cercanía, los puntos, ¿no?, de la zona y todo eso. Y de los colegios privados que vi, este era el mejor. Y luego yo en ese sentido siempre tengo intento ser muy coherente, ¿no? Y decir, ostras, pues si yo tengo esta mirada y en este momento yo puedo pagar un colegio privado, quiero dejarle esa plaza a una persona que a lo mejor tenga la misma mirada que yo y en este momento su nivel adquisitivo no le permita pagarlo, ¿no? Entonces me pareció congruente pudiendo pagarlo, elegir ese colegio, pero había opciones públicas muy buenas. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno porque muchas veces tenemos esa mentalidad justamente de que, no, claro, en el colegio privado quizás está ya implementado y en el público no, obviamente porque tienen otras esferas superiores que tienen que traspasar para poder integrar esa información, pero sabemos que aquí, según nos ha dicho Almudena, haciendo esas preguntas importantes y esas preguntas quizás más profundas, podemos realmente ver que están las dos posibilidades. De hecho, en el colegio de mi hijo siempre tienen personas de la pública que se están formando allí, ¿no? Es decir, ellos abren el espacio a que profesionales de la pública en diferentes áreas puedan ir a hacer observaciones de campo allí para que vean cómo se hacen las cosas, ¿no? Precisamente porque ellos sí que tienen una conciencia social de decir, esto no puede convertirse en un nuevo privilegio, tiene que convertirse en algo que se expanda. Y al final, la educación no es tanto el colegio como la persona, el profesor, la mirada que tenga, ¿no? Tú puedes no tener materiales, puedes tener un aula tradicional, pues con su pizarrita como hemos tenido nosotras, o peor aún, ¿no? Los que están ahora llenos de tablets desde pequeñitos, que realmente están cortándose muchas cables de la creatividad, y que un profesor tenga una mirada amorosa de ver a cada niño en lo mejor que tiene y que ese niño crezca y florezca, ¿no? Porque al final el nuevo paradigma tiene mucho que ver con los ojos con los que miramos el mundo. Aquí quiero llegar, porque hemos dado algunas pinceladas de lo que puede ser ese nuevo paradigma en la educación, pero ¿nos podrías dar quizás algunos tips para reconocer ese nuevo paradigma en colegios colegios y universidades, ¿no? Donde los padres que estén más conscientes quieran acompañar a sus hijos en esa crianza y en esa educación mucho más conectada con el ser? Para mí es muy importante primero que encuentren el lugar, ¿no? Y yo siempre lo digo, yo no iba a las jornadas, voy a aparecer aquí un detective de la conciencia, pero yo no iba a los colegios en la hora que me daban la cita, ¿vale? Yo iba a la salida de los niños de verdad, de los que estaban allí. Y yo me quedaba en un árbol lejos viendo si salían sonrientes o no. Y iba otro día a la entrada y veía si entraban contentos o entraban agarrándose a sus padres cuando ya había pasado el periodo de adaptación, ¿no? Entonces, eso me hacía pensar y luego escuchar a las madres, ¿no?, que hablaban entre ellas, cuáles eran las conversaciones y en qué tenían normalizado. Porque es verdad que nosotros, en los dos paradigmas en los que convivimos, tenemos muy normalizados cosas que realmente, si las miramos desde fuera, son abusas. Absoluto. Entonces, desde ahí yo ya me podía hacer una idea del clima que se respiraba en esos lugares, ¿no? Y luego, una vez dentro, mucho en qué se estaban fijando, ¿no? Había reuniones donde todo era, donde no miraban al niño en ningún momento. Todo era el contentar a los padres. Y yo decía, madre mía, esto es un negocio, esto es una empresa, yo soy el cliente, ¿no? Pero había gente que no me agradaba a mí y que miraba al niño y yo decía, ostras, aquí se han dado cuenta de que el usuario es el niño, ¿no? Entonces, en esos lugares donde realmente se hablaba, ¿no?, bueno, pues cada niño se le acompaña según sus necesidades, hay niños que son más artísticos, hay niños que tienen una maduración física antes y otros después, aquí se les acompaña a todos, ahí yo veía que había una mirada completamente diferente, ¿no? Porque hay lugares que no podemos ignorar la realidad, que son muy elitistas, ¿no? Que lo único que están buscando es un perfil socioeconómico determinado en los niños, ¿no? Y no ese mirarlos como algo integral, ¿no? Entonces, yo realmente tuve la tranquilidad de saber que había días que yo estaba muy estresada y yo decía, realmente está en mejores manos cuando está allí que ahora mismo conmigo, ¿no? Que no tengo la disponibilidad emocional para acompañarle como veo que la acompañan allí. O sea, que podríamos hablar de que hay un acompañamiento, hay una mirada más íntegra de lo que es el niño, de sus dones y de sus talentos. ¿Qué Y más no hay podríamos? plazos para hacer las cosas. Es Ah, decir, ¿no? que te pueden decir, los niños pueden dejar el pañal entre los 3 y los 5 años, o entre los 2 y los 5 años. Los niños pueden empezar a leer de manera natural. Mi hijo ha empezado a leer y nadie le ha enseñado a leer. De repente un día leyó y él mismo me decía, mamá, estoy leyendo. Es decir, fue algo que
surgió de él, porque nadie le ha dicho tienes que leer, tienes que hacer las letras de esa manera, y él lee y escribe. Porque de repente llegó un punto madurativo en el que por observar los carteles, por ir viendo las letras en la escuela, por ir viendo los proyectos, él lo había integrado, ¿no? Entonces, qué diferente es eso a que te digan, pues es que a tal edad tienes que tener este logro, a tal edad tienes que tener este otro, y da lo mismo que niño sea o el ritmo que él lleve, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas llegan a adultos muy contrariados en sus dones porque les han forzado el ritmo. Y yo sí que observo que cuando les permiten el ritmo, cada uno tiene el suyo, pero que al final todos llegan más o menos en un ratio de 6 meses al mismo punto, ¿no? Es decir, que no era nada del otro mundo, que en 6 meses lo hubiéramos conseguido si no nos hubieran forzado. Pues, la verdad que me estoy quedando con una impresión de lo que es el nuevo sistema educativo, digamos, de la edad infantil, que ha madurado mucho y que nos está dando como una nueva visión. Pero claro, ahora vamos a ir creciendo en este desarrollo y vamos a llegar quizás a esa adolescencia, a esos momentos de cambios hormonales, a esos momentos bueno, pues de encontrarnos a nosotros mismos. Yo hoy justamente estaba hablando con una persona cercana y decía, no, es que, bueno, tu primo tiene ahora un examen de 28 temas. Y yo estaba como un poco sorprendida de decir, pero 28 temas, pero realmente te tienes que estudiar 28 temas, pero, o sea, ¿para qué te sirve eso? O sea, estudiarte 28 temas y hacer un examen y tú... Tu valía, tu inteligencia se basa en que en ese examen de 28 temas lo aciertes o no lo aciertes. ¿Hasta dónde estamos realmente ahora integrando este nuevo paradigma para estos jóvenes que quieren empezar a implementar sus dones y sus talentos a través de una carrera, a través de quizás un grado superior? Pero claro, si no tienes la memoria para aprenderte 28 temas, ¿qué pasa? ¿Que no soy inteligente? ¿Que no soy bueno en lo que hago? ¿Que no? Ahí sería muy, muy importante el buscar un espacio, ya sea público o privado, que contemple las inteligencias múltiples. Porque creo que si no estamos en lo mismo, ¿no? Y ahora me contabas 28 temas en la época de ChatGPT, o sea, estamos locos. ¿No? Porque realmente toda esa información que está almacenando ahora mismo tiene un botón que se la aporta en segundos, ¿no? Entonces, yo creo que el adolescente da mucho miedo. La adolescencia da mucho miedo porque la gente además la ha vivido en sí misma como una etapa oscura. ¿Por qué? Pues porque es un momento en el cual todo lo que en la infancia haya quedado soterrado, todos los traumas que hayamos podido tener o toda la mirada que no hemos tenido, la adolescencia es la última oportunidad como para compensarlo y llegar sano a la vida adulta. ¿Qué pasa? Que mucha gente se revela, mucha gente que ha sido buenísimo de repente en la adolescencia mete mucha caña y esa persona se está sanando, porque esa persona realmente lo que está haciendo es todo lo que en la infancia no pudo desarrollarlo en esa última puerta antes de la edad adulta. Entonces, generalmente hay mucho profesorado que mete mucha carga lectiva como para anular, ¿no? De alguna manera, te compenso tus hormonas con supercortisol, la superpresión de tienes este examen y si no, tu futuro va en ello. Pero yo conozco muchos profesores de secundaria y de bachiller que están en la educación pública y que ya tienen miradas completamente diferentes, ¿no? Incluso yo tengo un buen amigo que trabaja de jefe de estudios en un instituto y él está integrando ya el enfoque sistémico, es decir, está mirando el sistema, está mirando desde el punto de vista de la constelación, qué se está moviendo ahí. Es muy minoritario todavía, pero ya se está dando. Y yo creo que esa generación de adolescentes actuales, que muchos son de la generación Z, vienen con otra información, ¿no? Nosotros hemos sido una generación que hemos tragado bastante, ¿no? Hemos asumido mucho que era lo que había, ¿no? Pero ellos no, es como, bueno, pues si no dejo de estudiar, no pasa nada, ¿no? Yo creo que han vivido en unas edades muy complicadas, entre comillas, pues todo el cambio, el confinamiento, etcétera. Entonces, le ponen un valor tan distinto a lo que realmente importa, que yo creo que de su mano van a cambiar muchas cosas porque no van a ser cómodos. Entonces, creo que hay que darles mucho apoyo. Y socialmente, tiene que cambiar la mirada hacia la adolescencia porque es como, al final, con el niño, en el fondo estás, ¿no? Los padres y el niño contra el mundo, ¿no? Pero cuando llega la adolescencia parece que todo es contra el adolescente, es decir, que entramos en una dinámica de lucha de poder
Y eso es lo que tenemos que estar observando constantemente, ¿no? Si estamos con nuestro adolescente o si estamos, nosotros nos hemos colocado enfrente, ¿no? Porque con los niños es muy fácil, inspiran mucha ternura, están conociendo el mundo, pero cuando de repente el adolescente se empodera y se levanta, hay una parte nuestra que también se asusta y ahí es donde entramos en la lucha de poder, que en realidad para mí es lo que diferencia el nuevo paradigma del antiguo. En el nuevo paradigma hay una cooperación, es verdad que cada uno ocupa su lugar, ¿no? Y el profesor ocupa un lugar de acompañamiento y de mostrar un camino, pero están en una posición muy circular y en el antiguo paradigma es muy piramidal, es decir, es como te coja manía, no vas a llegar a la selectividad con la nota que necesitas, ¿no? Entonces, el problema de la adolescencia es que, claro, que ahí realmente la presión es que es una amenaza real, ¿no? Yo sí que lo que sí que me he fijado es que los niños que, por ejemplo, pues han salido del colegio de mi hijo, de otros colegios similares, han llegado al instituto y se han incorporado muy bien, porque ellos ya tenían una base muy sólida de autoestima. Entonces han sabido identificar muy claramente cuando había un chantaje y cuando no, y han dicho, bueno, pues puedo jugar al sistema, pero no me siento forzado por el sistema, ¿no? Entonces yo creo que en realidad los primeros 7 años de vida son totalmente fundamentales de cómo van a vivir todo lo demás, ¿no? Que muchas veces tenemos mucho miedo a que se enfrenten a situaciones y si están preparados es que esas situaciones las viven hasta con alegría, ¿no? En plan, ¡buah, qué guay, un examen, qué divertido, no he hecho nunca uno, ¿no? Qué bueno, qué bueno, porque esto me parece súper importante lo que has dicho de los adolescentes, porque me lleva un poco a la siguiente pregunta de cómo poder fomentar una mayor conciencia y respeto realmente hacia ellos y también dentro de todo lo que es esa edad de educación, porque justamente hoy además yo no veo la televisión, pero bueno, ahora estoy en España y aquí en España que a veces se come y se come con la televisión puesta, entonces justamente hoy estaba escuchando en el telediario que había habido un abuso a una niña menor por 5 niños menores, o sea, todos adolescentes, obviamente, porque son menores de edad. Y me he quedado un poco como decir, pero no me lo puedo creer, pero ¿qué les enseñan en sus casas o qué les enseñan en el colegio o qué no les enseñan? Entonces, ¿cómo podemos fomentar esa mayor conciencia en esos niños que están en ese cambio hormonal, que están sanando todo ese trauma quizás, porque yo me imagino que para hacer ese tipo de cosas tiene que haber un trauma infantil tremendo? ¿Cómo podemos fomentar esa conciencia ya incluso desde el profesorado? ¿Cómo pueden impactar a esos niños si es que en casa no se les está impactando de una forma consciente? Pues yo creo que sobre todo es verles como una persona individual y que merece un respeto. Porque generalmente el que no respeta es porque no ha sido respetado. Hay muchas maneras de no respetar, no solamente un abuso físico, ¿no? Puede haber, pues eso, ignorar es una manera muy dolorosa, ¿no? De no respetar también. Y yo creo que ahí abriríamos otro supermelón, que es el tema del acceso. Si tú, o sea, muchas veces es como, no, vamos a evitar que los niños estén cerca de las tecnologías, pero entonces no les estás enseñando a discernir lo que hay en esas tecnologías. Y aunque parezca mentira en esta sociedad que está hiper mega sexualizada, que escuchamos música sexualizada y estamos en todo, se sigue sin hablar de esto. Entonces, un niño de 12, 13 años que ve el porno normativo como educación sexual, puede llegar a creer en su mente que la mujer está disfrutando de una violación grupal porque es lo que está viendo en ese porno. Entonces creo que hay que empezar a sentarse con los niños y empezar a decir, mira, esto es que es ficción, o sea, es que esto es lo mismo que si te pongo Star Wars, ¿sabes cómo te lo cuento, no? Y ese es trabajo de los padres y trabajo del colegio, pero como da mucho miedo hablar de ello porque parece que abre puertas, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que en muchos proyectos respetuosos se habla de sexualidad desde los 3 años, es decir, se habla de respeto al propio cuerpo, de respeto al cuerpo de los compañeros. Empiezan a ver, ¿no? Observa al compañero, ¿no? Observa ese abrazo que acabas de darle con todo tu amor, pero cómo lo ha recibido cada uno. Hay algunos compañeros que necesitan mucho contacto físico, hay otros compañeros que se abruman con el contacto físico. Entonces, claro, cuando ellos llegan a la edad en donde las relaciones ya no son de abrazos, ya tienen incorporado que tienen que mirar ciertos gestos que va a indicar si el otro quiere o no quiere. Pero si de repente pasamos de nada, tienes que dar un beso a la abuela, es que este niño es un saborío porque no ha abrazado al tío que acaba de conocer que olía hasta mal, y de repente tienes que tener un comportamiento sexual sano,
pues llámame rara, pero lo mismo el niño se vuelve loco, ¿no? Entonces creo que es importante desde el principio enseñar que cada uno tiene su manera de manifestar el amor, pero que tiene que ver a uno al otro, ¿no? En el colegio de mi hijo, además, en concreto en su clase son muy, muy afectivos. Y claro, hay algunos que son menos afectivos, que se abruman más con el contacto físico y constantemente tienen que estar pues poniendo freno, ¿no? Y para ellos es la gran oportunidad de ver todo eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que asumir que la educación tecnológica es importante, que uno tiene que discernir que lo que se encuentra en las redes no siempre es real, porque claro, tenemos muchos desafíos, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial tú puedes desnudar al compañero que te gusta, o sea, quiero decir, hay muchas cosas que creo que se tienen que nombrar para evitar esta clase de cuestiones, aunque como tú bien has dicho, ahí seguramente haya tema de constelaciones, tema sistémico a tope y mucho dolor reprimido, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, realmente esto es un poquito un llamado también a esos padres a empezar a implementar esa conciencia también desde casa, ¿no? Ese trabajo con observar a sus hijos y empezarles quizás a llevarles por esa rama del desarrollo personal y de esa sanación de esos traumas desde pequeños, porque además los padres obviamente siempre quieren hacerlo lo mejor posible, pero igual tampoco tienen las herramientas. Entonces, dejarse guiar uno mismo para luego poder guiar a tu hijo, pues quizás es un momento precioso ahora mismo para poder empezar a incorporar esto. Y esto me lleva a una nueva pregunta y sería, ¿cómo podemos lograr incorporar de forma exitosa ese desarrollo personal también en la educación, pero a todos los niveles? Ya hemos hablado de niños, de adolescentes, también en la universidad. ¿Cómo podemos implementar ese desarrollo personal? Porque para mí yo creo que es clave, que es lo que no nos enseñan y es lo que falta, esa parte humanista dentro de todo lo que es el sistema educativo. Para mí lo primero sería conocer nuestra historia, porque si yo conozco mi historia, yo ya voy a saber en qué puntos tengo que tener cuidado, tanto con mi hijo como con mis estudiantes, como con los alumnos ahora del experto, ¿no? ¿Qué heridas tengo activadas y qué cosas se me pueden mover a mí, ¿no? Y desde ahí es muy importante enseñar a acompañar, ¿no? Yo que formo profesionales del desarrollo personal me lleva pasando todos los años lo mismo, ¿no? Primer año de formación, todo es maravilloso, porque hablas de ti contigo. Y como a la gente le falta mucha mirada, en cuanto alguien te acompaña a verte todo lo que a ti te pasa, a cuidarte, a darte todo ese amor, pues tú estás muy a gusto. Siguiente año, tú tienes que sostener a otros. Madre mía, las que se organizan siempre, ¿no? Porque ahí hay una parte donde de repente es como, no, sígueme mirando. No queremos dar el salto de crecer, queremos seguir estando en el niño o en el adolescente y nos abruma mucho lo que nos trae el otro, ¿no? Entonces, yo ahora mismo considero que hay un triple desafío que es muy importante que todos los profesionales de desarrollo personal asumamos, que es, primero, la conexión conmigo mismo, de esto que estoy haciendo, ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? ¿A quién quiero acompañar de verdad, ¿no? ¿Qué personas son aquellas que cuando veo en la agenda no resoplo, ¿no? Sino que me sale una sonrisa? Y ser congruentes y trabajar con ese tipo de personas, porque todo el mundo merece que le miremos como si fuese magia. Y muchas veces, por otras cuestiones, por temas económicos, por miedo, no estamos eligiendo a las personas con las que queremos trabajar y eso pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Lo segundo, la conexión con los demás, ¿no? Es decir, no es lo que yo necesite, es que en el momento en el que yo me pongo a acompañar ya no es lo que yo necesite, es lo que necesite el otro, ¿no? Que de alguna manera eso en los niños está claro porque el niño sabe lo que necesita y te lo va a reclamar, ¿no? En los adultos muchas veces está mucho más utilizado, ¿no? Y lo tercero es la conexión con la vida, darnos cuenta de que la vida es el gran examen, que siempre va a tener desafíos, ¿no? Y simplemente es el decir, ostras, si yo tengo una gran caja de herramientas, ¿qué herramienta necesito para este desafío concreto? ¿No? Porque para alguno va a ser meditar, para otro va a ser respirar y para otro va a ser, mira, necesito irme a correr y bajar al cuerpo y desde ahí manejarme, ¿no? Entonces, yo creo que con esas tres conexiones se implementa muy bien el desarrollo personal, pero si uno no se conoce, muchas veces nos van a saltar resortes y vamos a ver el mundo no desde nuestros ojos, sino desde nuestras heridas. Qué bueno. Claro, esto quizás así puesto, estos tres resortes parecen como muy fáciles de implementar a la hora de, vale, yo he hecho ese trabajo y lo voy a implementar en mi aula, pero ¿qué sucede cuando a ese profesorado se le cortan las alas? Porque igual que se le cortan las alas, por ejemplo, en este canal de televisión hemos estado hablando con médicos a los cuales pues querían implementar quizás unas terapias un poco más holísticas de acompañamiento también con la medicina occidental y de repente desde arriba te dicen
no, esto no, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden estos profesores también que se enfrentan a esas situaciones de que, vale, yo quiero implementar una forma más de proyecto, yo quiero implementar una forma más sistémica de trabajar, no tan piramidal, sino más de que todos estamos unidos en grupo y que nos sostenemos, y de repente desde arriba te dicen, no, esto no. ¿Cómo podemos Sí, hacer? te entran con una mirada capacitista de esto son lo que tienen que aprender. Mira, yo creo, y esto por ejemplo, yo he visto implementar el lugar, yo creo que más hostil en el que puede criarse un niño es en una casa de acogida, ¿no? En una institución. Es decir, todos esos niños que están institucionalizados, que sus padres están en cárceles o les han abandonado de niños, y existen miles de niños en España, no hablo ya en el resto del mundo. Y hay proyectos donde están incorporando una mirada respetuosa en esos lugares. Y lo que dicen, en esos lugares no tienen ni un jardín súper chulo, ni tienen a lo mejor materiales, pues a lo mejor tienen literas o estanterías y no puede haber materiales a su alcance, ¿no? Que siempre es lo que dicen. Pero lo que lo cambia todo es la mirada que tiene el adulto. Entonces, un adulto con las alas cortadas en cuanto a pedagogía activa, de alguna manera, ¿no? Que va a tener que obligar a los niños a estar sentados X horas, ¿no? Yo he tenido alumnas que han aprobado una oposición y han salido del sistema porque no lo soportaban, porque estaban en un nivel de sensibilidad que sentían agresivo el sentar a un niño pequeño durante todas esas horas a hacer fichas, ¿no? Y yo siempre decía, tú te vas y el que entra con una mirada que aprueba eso. Si tú de alguna manera le dices, oh, estaría muchísimo mejor que que hiciéramos otra cosa, vamos a intentar hacer unos estiramientos, yo sé que a ti te está costando esto, el niño ya está viendo que hay un adulto que comprende lo que él necesita, aunque no se lo pueda dar. Y el hecho de que comprendan lo que necesitamos, nos lo den o no nos lo den, ya están cambiando cosas. Así que yo les diría que cualquier cercenamiento que podamos tener social, cualquier cercenamiento que podamos tener político, nadie nos puede cambiar nuestra mirada. Y nuestra mirada lo transforma absolutamente todo. Y ahí nadie puede interferir en nuestra libertad. Ya, así es, qué buen consejo aquí para todos los educadores de estas nuevas generaciones. Almudena, ¿me vas a permitir ir al chat? Tenemos aquí personas conectadas que nos están haciendo preguntas, que están haciendo comentarios y nos ponen por aquí, esto va poco a poco, cambiar un paradigma de tantas décadas no es tarea fácil. Bueno, yo creo que aquí, después de todo lo que nos has comentado, parece que se está implementando y parece que va más rápido de lo que parece, ¿verdad? Dice, a ver, pues sí, que las nuevas generaciones vienen sabias, sí, muy bien. Eso es muy bueno, da esperanza de futuro. No solo hay juventudes aleladas por fortuna. Bueno, la clave del aprendizaje es fluir y no forzar nada. ¿Qué más nos cuentan por aquí? Creo que es una buena señal que el adolescente se revele ante las normas establecidas, porque está creando un pensamiento crítico que le va a ser muy útil en la vida. ¿Qué crees tú de este comentario, Almudena? Yo creo que hay que dejar ser y que esa persona tiene, ¿no? Yo siempre, mira, a mí lo que más me ha funcionado hasta el momento acompañando, es decir, a la persona que tiene derecho a sentirse como se siente. Porque muchas veces el adolescente está enfadado o está en rebelión y automáticamente hay alguien diciendo, pues no tienes motivos, pues imagínate cómo sería vivir, no sé, ¿no? Y es como, me están diciendo constantemente que lo que siento yo no, ¿no? Desde niños, no llores, ¿no? Entonces, el decir, tienes derecho a estar enfadado, ¿qué propones? Nos ayudaría a que el adolescente se diera cuenta, primero, ostras, la conciencia crítica está guay, pero cuando me dicen que planteo una alternativa, es mucho más fácil ir en contra de que crear algo, ¿no? Y si yo empiezo a ver lo desafiante que resultaría encontrar una alternativa, a la vez que genero una conciencia crítica, la genero compasiva, ¿no? Porque muchas veces la conciencia crítica es posicionarnos en el todo, ¿no? Y en el todo no, es muy interesante para salir de un estado, ¿no? De a lo mejor de sumisión, pero no construye nada, ¿no? Entonces, si dejamos a la gente ser y le hacemos las preguntas adecuadas, a lo mejor le ayudamos a que construya una mirada crítica pero compasiva, que yo creo que es la que realmente hace falta y que creo que es el nuevo paradigma, ¿no? Porque al final, si no, está el rebaño de ovejas blancas y el rebaño de ovejas negras, pero no hay nadie trascendiendo eso. Y yo creo que la oportunidad de trascenderlo está en cada cual. Sí, y además es que, claro, cuando desarrollamos una mirada crítica, pero de revolución contra el sistema, de ir en contra, al final no estamos en el nuevo paradigma, estamos simplemente siguiendo el mismo paradigma antiguo, desde la misma rabia que sienten unos, sintiéndola desde el otro lado. Y si fomentamos esa mirada compasiva, ahí sí que estás trascendiendo ese paradigma antiguo.
Yo creo que es muy clave y que en esas adolescentes ese acompañamiento, pero no decirles, no sofocar su deseo de cambio, ¿no? Sino acompañarles a que realmente conviertan eso en propuesta. Mm. Bueno, la verdad que hemos hecho un viaje desde la infancia a la adolescencia, y ahora me gustaría volver de nuevo a ese máster que tienes en la universidad, porque, claro, estamos hablando de que son técnicas de tercera generación, que las llamamos de tercera generación, pero realmente diríamos que son técnicas holísticas o técnicas que son novedades más espirituales, que son más conectadas con la conciencia del ser, ¿no? No quiero tacharlas de espirituales porque la palabra espiritual está como puesta muy, como que la tachan demasiado, pero para mí es el conocimiento del ser humano aplicado, el conocimiento del ser humano a todos los niveles del ser, y nos enseña el conocimiento del ser humano en la historia, en la biología, en las matemáticas, pero no nos enseña el conocimiento del ser humano en cómo funcionamos nosotros en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo te sientes de ser una de las pioneras en España, de estar implementando este máster en técnicas de tercera generación para que los estudiantes empiecen a implementar, bueno, pues ese conocimiento, esa parte más espiritual dentro de lo que van a ser sus formaciones de futuro? Pues yo me siento muy al servicio porque realmente el momento en el que a mí me llegó esa puerta era un momento en el que yo sentía que para mí no era necesaria. Entonces, el hacer algo que no es para ti, sino para la normalidad futura, ¿no? Al final, estas personas que se están formando ahora, pues las personas de la edad de tus sobrinos, de la edad de los míos, de repente en un momento dado van a ver que hay gente que hace este máster. Es decir, que estén normalizando cosas holísticas, porque en este máster se habla de coaching, pero también se habla de astrología, se habla de cuestiones relacionadas con los niveles de conciencia, con temas muy espirituales y a la vez con cuestiones mucho más aterrizadas, como pueden ser pues, constelaciones familiares, transgeneracional, es decir, que abordan muchas técnicas porque la idea es eso, ¿no? Que te salgas con una caja de herramientas que puedas aplicar a diferentes personas en diferentes momentos. Entonces, para mí, mi sentir, primero fue una confirmación a nivel personal de que todo ese camino que había caminado, pues realmente tenía un sentido y que esa información no era una ida de pinza mía en una meditación, sino que realmente era algo que se iba a dar. Y luego sentí una gratitud tremenda porque hubieran pasado tantos años en medio. Porque si yo llego a intentar implementar esto hace 15 años, yo lo hubiera hecho con una mirada muy naif. Yo en ese momento pensaba pues, que todo el mundo ayudaba de verdad, que todo el mundo ayudaba desde el corazón, que no existían las manipulaciones, que la gente se responsabilizaba de sí mismo y del proceso del otro, ¿no? Y ahora no lo pienso. Entonces, realmente ahora es cuando estoy preparada para decir por aquí sí, por aquí no, ¿no? ¿Qué cuestiones tienen que tener claras los profesionales para que realmente ayuden de verdad a los demás, ¿no? Entonces creo que llegó en el momento perfecto, independientemente de que como a Almudena como personaje, ¿no? Al ego de Almudena le ha encantado, pero en todo momento lo he hecho acechándome mucho y estando muy, muy, muy al servicio de esa parte interna que al final es la que dicta las cosas, porque cuando algo viene de lo sagrado, creo que uno tiene que estar muy en coherencia con ello para que las cosas se den. Así que muy agradecida. Qué bueno. ¿Y cómo crees que va a ser este futuro de la educación, el futuro de la educación desde este nuevo paradigma? ¿Va a seguir expandiéndose? ¿Lo van a limitar? ¿Qué crees que va a suceder en los próximos años? Yo creo que se va a seguir expandiendo, pero que realmente va a ir mucho, pues como siempre va, ¿no? En estos mundos de lo novedoso, que parece que avanza mucho y de repente retrocede y de repente vuelve a avanzar, pero creo que ya hay sobre todo en la educación infantil, que es donde creo que está más implementado, y hay muchas cosas que antes se daba por hecho como muy normalizadas que empiezan a cuestionarse mucho, ¿no? Ya cada vez hay más voces que empiezan a hablar pues, de temas de deberes, de sobrecarga, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa mirada adultocéntrica todavía está muy presente, no creo que vaya a ser algo que cambie de un día para otro, pero yo sí que creo que dentro de 100 años miraremos a la educación actual y diremos, madre mía, qué barbaridades, ¿no?
Y lo podemos ver en muchas otras cosas, ¿no? Ahora uno ve una película de los años 80 y ve a la gente fumando y comportamientos como muy machistas que ya no sé, que ya, no, ya nadie ve como naturales, y ves la película y dices, ostras, y esto lo hacíamos nosotros, ¿no? Pues yo creo que dentro de 50 años veremos muchas cuestiones de educación actuales que tenemos súper normalizadas, madre mía, ¿no? ¿Y cómo hacíamos eso? Entonces, bueno, creo que es la propia evolución de la humanidad y que eso sí que es absolutamente imparable. Bueno, pues bueno, yo 100 años no sé si viviré, pero pero esperemos que en los próximos 30 años podamos ver esta evolución y sobre todo ver a estas nuevas generaciones brillando desde esos dones y esos talentos, desde ese nuevo paradigma. Y yo creo que para terminar, quizás si nos podrías hacer un resumen de cuáles son esos nuevos valores dentro del nuevo paradigma de la educación para que esos padres que ahora mismo están buscando colegio, universidades, institutos para sus hijos, puedan realmente tener un mapa de ruta para hacer esas preguntas correctas y poder encontrar esos valores dentro de esos colegios y poder obviamente llevar a sus hijos allí para que se eduquen de forma más consciente. Para mí la primera clave es el mirar hacia adentro en la historia de los padres y el decir, vamos a ver cuáles son nuestros temas pendientes, ¿no? Porque yo lo he visto muchas veces, ¿no? Que de repente alguien dice, ay, todo iba genial con mi hijo y a partir de los 8 años, ¿qué te pasó a ti a los 8 años? Y empiezas a ver que es tu propia herida la que ha empezado a sangrar en cuanto ese niño te lo ha puesto enfrente, ¿no? Entonces, lo ideal sería buscar colegios donde que los profesores hayan hecho terapia sea algo normalizado. Lo que pasa es que esto es una pregunta que muchas veces no surge, ¿no? ¿Cómo se puede preguntar sin ser así un poco demasiado directo, ¿no? ¿Cuál es vuestra mirada hacia el desarrollo personal? ¿Tenéis formaciones para profesionales, para el profesorado relacionadas con el desarrollo personal? Y generalmente eso, en cuanto se lo preguntan, les encanta compartirlo. Otra pregunta sería, ¿cuál es la mirada hacia las inteligencias múltiples? ¿No? Porque a lo mejor ahí, si te contestan, sí, tenemos un personal de apoyo para los niños autistas, pues ya estás viendo que no están hablando de inteligencias múltiples, ¿no? Lo único que están contemplando es la neurodiversidad cuando ya está patologizada. Entonces ahí muchas veces les está faltando un poquito de mirada con respecto a eso, ¿no? Y luego la pregunta trampa siempre, pues para mí es pues, cosas como lo del pañal, ¿a qué edad tienen que leer y escribir? ¿A qué edad consideras que se pueden sacar una titulación de inglés? Si te dan una fecha, es que realmente va a haber un forzar el ritmo. Si te dan una franja, ¿no? Si te dicen, pues aproximadamente, mira, entre los 3 y los 6 años los niños leen. Pues ahí realmente tú sabes que tu hijo va a ser acompañado a cuando llegue su momento. Y también te digo que ahí está la parte de los padres de trabajarse internamente, el darse cuenta de que tus hijos están educados en un paradigma que tú desconoces en tus propias carnes. Es decir, yo misma, yo decía, a lo mejor nunca deja el pañal o a lo mejor nunca deja el pecho, ¿no? Porque yo le di la lactancia hasta que él decidió. Y yo llegaba a un momento en el que decía, ¿y si nunca lo deja, no? Porque claro, a ti te han obligado a dejar cosas que luego... Y cuando llega dices, ostras, era súper natural. Si no les impedimos hacer lo que han venido a hacer, en realidad nuestro gran trabajo es quitarnos de en medio y de contratar profesionales que sepan acompañar, ¿no? Sin que el protagonismo lo tengan ellos, ¿no? Muchas veces se ve, ¿no? En cuando empiezan el supercurrículum del profesor, ¿no? ¿Dónde está la mirada puesta? ¿No? Está puesta en que el adulto se luzca, ¿no? Y hay veces que hay que elegir entre brillar y lucirse. Yo creo que aquí tenemos mucho que aprender porque esas preguntas me parecen maravillosas. Pero claro, tenemos realmente, los padres tienen que hacer ese trabajo de esa mirada interna para poder realmente ver si la persona que tienen delante está capacitada también para acompañar a esos niños de esa forma un poquito más holística, digamos. Sí. Qué bueno. Pues Almudena, no sé si nos quieres contar algo que creas que es súper indispensable para todos estos padres que quieran empezar en un nuevo paradigma de la educación. Pues yo lo que les diría es que se formen ellos mucho, que uno cuanto más sabe sobre el... Claro, aquí el tema es que muchas veces ni siquiera conocemos el cerebro de los niños, el desarrollo del cerebro de los niños, el real. Ya no hablo ni de técnicas holísticas, ya hablo de parte científica pura y dura. Entonces, cuando uno entiende cómo funciona el cerebro del niño, es muchísimo más fácil entender cuáles son las necesidades que va teniendo en las diferentes etapas. Y simplemente el confiar mucho y el acompañar. Y que además, muchas veces, porque puede haber gente que aquí diga, madre mía, pues es que yo no tengo nada parecido cerca mío, ¿no? Muchas veces es tu mirada la que lo va a transformar. Es decir, pase lo que pase en el colegio, si tú en lugar de llegar y decir, y es que tienes que estarte quieto, y dices, te habrá costado mucho, ¿no? Y madre mía, y necesitabas moverte. ¿Quieres que ahora vayamos al parque? Porque claro, en esas horas yo
yo no soy el que toma las decisiones, pero ahora sí. En ese momento tú ya has compensado lo que en el colegio les hayan podido dar como negativo. Entonces, no tenerle miedo a la impronta que puedan recibir, sí conocerla y conocer el funcionamiento de su cerebro y desde ahí compensar todo lo que no se puede hacer perfecto, ¿no? Porque no podemos buscar siempre cuestiones ideales, pero siempre vamos a poder compensar y esa compensación es muy valiosa y muchas veces se nos olvida. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Por aquí nos dicen, muy interesante acompañar al adolescente a crear. Dicen, si los padres no se sienten holísticos, difícilmente les proporcionarán educación holística a sus hijos. Bueno, claro, de padres gatos, hijos michinos, o sea. A veces es sorprendente porque, claro, los hijos muchas veces no cuentan muchas cosas, ¿no? Pero yo estaba, por una anécdota que cuento, y esta Semana Santa me fui con mi hijo a un festival espiritual porque yo daba unas experiencias y de repente llegamos a una ceremonia de cacao y yo no me sabía las canciones y mi hijo se pone a cantarlas y yo flipando, yo diciendo, perdona. Y dice, sí, claro, es que en el colegio todos los días hacemos un círculo y cantamos estas canciones. Entonces, si el profesor que les toca realmente tiene una conciencia espiritual, en lugar de cantar una nana va a cantar otra, ¿no? Entonces, desde ahí también confiar en esas almas que van a saber elegir, ¿no? Y que al final son las personas, no son los sistemas. Entonces, podemos encontrar padres no holísticos. En el colegio de mi hijo, de hecho, ha habido muchos padres que no eran holísticos, que lo escogieron por zona, que muchas veces pasa, y que se han hecho holísticos acompañando a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues como todo, siempre hay dos direcciones. Sí, y además me gusta eso que digas que no va del sistema, sino que va de las personas, porque pasa mucho, sobre todo en todo este nuevo paradigma, que echamos la culpa a la sociedad, que echamos la culpa al sistema, pero no nos estamos dando cuenta que realmente nosotros creamos el sistema y que el cambio va por la persona, que va por nosotros, no porque el sistema no funcione o esto sea holístico o esto no lo sea, sino de esa mirada desde empezar desde abajo para cambiarlo de arriba. Hay Qué semillas en todas partes, lo que pasa es que hay que saberlas ver, ¿no? Y muchas veces los profesores cuando sí que ven, ¿no? Yo muchas veces en los primeros días siempre me pongo cositas de cuarzo y tal para que vean que me pueden hablar. Y entonces de repente empiezan a decir, hay un eclipse esta semana y es que estamos agotados porque los niños vienen súper revueltos. A lo mejor a otra madre no le hacen ese comentario, ¿no? Entonces, el estar con el corazón abiertos, atentos a encontrar esas personas que las hay en todas partes, esas semillitas, porque cada vez hay más gente haciendo cosas de desarrollo personal. Entonces esas personas pues están en los colegios, están en los hospitales, están en todas partes, lo que pasa es que no son todos, ¿no? Y muchas veces no hablan pensando que no va a haber nadie que les pueda escuchar. Entonces, ser esa persona que puede escuchar siempre va a ser un regalo. Qué bueno. Almudena, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos aprender más de ti sobre esta educación consciente? Cuéntanos un poquito. Pues mira, tengo mi web, almudenamartinperez.com, que ahí cuento un poquito todo lo que hago, y luego pues en mi Instagram, Hoy Todo Encaja, que ahí siempre voy a contestar yo. A mí me encanta que la gente me escriba y me comente, así que puede haber. No creo contenido, por lo tanto, contenido muchas veces es más difícil de encontrar, pero me encanta escuchar, así que cualquier persona que tenga alguna duda con respecto a esto, que diga, ostras, pues con el tema de la educación, ¿por dónde podría ir? Escribidme que yo os contesto según la etapa en la que estéis y os puedo aconsejar lugares o miradas, ¿no? Preguntas, como decía Magda. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí tenéis todos los datos de Almudena por si necesitáis información sobre esta educación consciente o también algún acompañamiento más holístico, también para no tan de educación, sino más para hacer esa mirada interna. Ahí está Almudena para serviros. Quiero recordar, bueno, primeramente Almudena, muchísimas gracias. Nos has dado muchísima A ti. información de valor. Yo creo que la audiencia está encantada, sobre todo con esas preguntas potentes que vamos a tener para hacer en los colegios. Y después recordaros a toda la audiencia que, como siempre, lunes, martes y miércoles a las 21 horas estamos aquí en este canal en directo y después podéis ver estas entrevistas en nuevoparadigma.tv. Así que, bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, si estáis en directo podréis hacer preguntas a nuestros expertos, así que no os perdáis el estar en directo porque yo creo que nos nutre muchísimo y además, pues bueno, es un lujazo tener a estas personas con estos conocimientos, bueno, a nuestro servicio, al servicio de este canal. Almudena, muchísimas gracias. A ti siempre. Un abrazo. Un abrazo.